Sujeto de derecho. El sujeto es la persona capaz de ser titular de derechos, obtener de ellos las ventajas que puedan suministrarle. El objeto, en cambio, representa aquello sobre la cual normalmente se ejerce el derecho y que integra su contenido. Noción del sujeto de derecho. Entiéndese por sujeto de derecho o persona el que tiene la capacidad de ser sujeto de normas jurídicas. Bien puede definirse el sujeto de derecho o persona con la capacidad atribuida por el ordenamiento jurídico. El sentido jurídico, la palabra persona no indica un ente o un ser, ni mucho menos la realidad antropológica del ser humano. Simplemente una construcción jurídica. El sujeto de derecho o persona no puede concebirse sino como relación de un orden jurídico determinado. El orden jurídico capacita para ser sujeto de derecho o persona a todos aquellos seres en quienes se encuentra la suficiente potencialidad. En verdad que los actuales ordenamientos jurídicos se atribuyen capacidad para ser sujeto de derechos subjetivos a todos los seres humanos. En general, el concepto de persona tiene el mismo valor, aunque no el mismo alcance, según se atribuya al ser humano o a otros seres distintos, como agrupaciones de hombres, tanto para unos como para otros. Así, el derecho subjetivo, propiedad, no se identifica con las cosas corporales, que le sirven de sustrato material, y si ello ocurriera, toda cosa de la naturaleza sería propiedad, pero no es así, por cuanto existen cosas. Personalidad jurídica. Se garantiza a toda persona el libre ejercicio del derecho de asociación, concediéndole a todo hombre la aptitud para ser titular de derecho y gozar de la protección del Estado. Al igualmente adquiere derecho y contrae obligaciones. Cabe resaltar de que esto es un concepto formal jurídico. A continuación, desarrollaremos 4 puntos, de los cuales el primero denota la persona como objeto de la ciencia jurídica. La persona como objeto de la ciencia jurídica. La personalidad, en sentido jurídico, se constituye de nombre y apellido, capacidad, domicilio, patrimonio, nacionalidad y estado civil. Cabe resaltar que solo se es persona cuando un ser humano está gobernado por un ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que está gobernado por las normas jurídicas? De los antes sus sustratos materiales determina cierta conducta y le indica consecuencias jurídicas. De los seres humanos toma únicamente determinadas acciones y omisiones que contrae igualmente consecuencias jurídicas. Tercero, el concepto de persona es unitario. En este caso, se unifica derechos y responsabilidades atribuyéndose a todos los seres humanos y organismos, sean colectivos, persona. Y cuarto, los indígenas como sujetos colectivos. Se hace pleno reconocimiento y protección a toda la población indígena. Entre ellos está sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales, costumbres y tradiciones, considerándolos en última índole como sujetos colectivos. Sustrato material de la personalidad. Sujeto de voluntad. La personalidad, en su aspecto formal, nos reveló que se trataba de una construcción del orden jurídico, más exactamente una categoría jurídica, pero hay unas condiciones mínimas que deben reunir los entes o sustratos materiales para que puedan ser portadores de derechos y de responsabilidad. Sustrato de la persona natural. El orden jurídico no puede otorgar arbitrariamente personalidad a los entes de la naturaleza, por ejemplo, a un perro, un caballo o a una cosa inerte. La condición mínima que debe tener el sustrato material al que puede y debe otorgársele personalidad es la de ser un sujeto de voluntad. El derecho pretende gobernar con sus normas a seres dotados de voluntad, pues solo tal conducta puede ser gobernada por normas jurídicas. Precisamente se trata de seres que pueden determinar y realizar su conducta en forma libre, y esta posibilidad es la que denominamos capacidad de querer. Sustrato de la persona jurídica. Se integra por una determinada organización dotada de órganos de actuación,
que persigue ciertos fines colectivos distintos a los fines de quienes la integran. Finalmente, el sustrato material de las personas jurídicas del derecho público está señalado por la Constitución política. Las personas jurídicas están representadas por una o varias personas físicas que tienen competencia para hacer valer su voluntad como voluntad de la persona jurídica. Naturalmente que entre la voluntad del ser humano y la voluntad de los sustratos que forman las personas jurídicas existen diferencias. El hombre deriva su voluntad de su propia constitución antropológica. En cambio, los sustratos o entes colectivos no están dotados en sí de voluntad por su propia naturaleza, sino que dicha voluntad es instituida mediante una organización, o sea, en los estatutos. Un claro ejemplo es cuando en una empresa la asamblea de accionistas decide el aumento del capital o la junta directiva nombra un gerente. Ahí podemos mirar que el conjunto mayoritario de declaraciones de voluntad se llama voluntad colectiva. En otro ejemplo, cuando el Congreso de la República expide una ley, consideramos que en ella se involucra la voluntad de la nación colombiana. Tomamos el artículo 4 del Código Civil que nos dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. La expresión voluntad soberana es la misma que voluntad colectiva. También tomamos el artículo 638 del Código Civil, que nos dice: la voluntad de la mayoría de la sala o asamblea es la voluntad de la corporación. Por tanto, la conducta del órgano regularmente instituido es conducta de la persona jurídica, y cuando esto se sale de los límites nos encontramos con la voluntad individual, a la persona que desempeña el papel del órgano, no a la persona jurídica. En definitiva, la acción del órgano es la acción de la persona jurídica, pues su órgano es parte de la misma y del cual se sirve. Como la persona física se sirve de la mano o de la boca para expresar su voluntad, la persona jurídica puede servirse de la representación convencional para realizar un gran número de negocios jurídicos. Para gozar de personalidad, los entes deben lograr fines colectivos diferentes de los miembros que lo forman o gobiernan. Para gozar de personalidad, los entes deben lograr fines colectivos diferentes de los miembros que lo forman o gobiernan. El fin más general e importante perseguido por el hombre es el de estructurar un orden jurídico mediante cuya aplicación se establezca la paz. Esto conduce a la formación de la persona jurídica, y los fines menos generales que son comunes a determinadas colectividades o grupos de hombres, ya sean religiosos, de beneficencia, de cultura, de especulación y lucro, que son las sociedades, entre otras. Podemos diferenciar los fines colectivos de la persona jurídica de los individuales de las personas naturales. De las personas naturales tratan de alcanzar diversidad de fines, muchos de ellos hasta contradictorios. Un ejemplo es cuando el capitalista cumple sus deberes religiosos y al mismo tiempo vive de la explotación que hace de sus trabajadores. En cambio, la persona jurídica solo puede realizar el fin o fines previstos en la organización y tienen una estabilidad y permanencia que suelen carecer los fines individuales. El objeto de derecho es aquello sobre el cual recae un interés implicado, y en ella encontramos una relación jurídica integrada por el sujeto y el objeto. El objeto sirve para denotar el sustrato material del derecho. Este no consiste necesariamente en un bien físico, sino que puede referirse a atributos de la personalidad, como nombre, domicilio, entre otros, o acciones que hace el ser humano. La noción de objeto se lo analiza desde las diferentes clases de derecho, tomando como ejemplo en los derechos de familia. Se indican como objeto a las personas obligadas a una conducta determinada, es decir, son los cónyuges y los hijos. Tratándose de la propiedad, suele identificarse el objeto con la cosa corporal, o en los derechos hereditarios que tienen por objeto un patrimonio, es decir, la herencia, y así sucesivamente de acuerdo a la clase de derecho en que nos refiramos.
Hablamos de una pluralidad de sujetos y objetos. En general, los derechos patrimoniales pueden pertenecer a un sujeto único o a varios, y es por ello que hablamos de una hipótesis de sujetos múltiples. Como primera hipótesis, tenemos una pluralidad de sujetos por división de contenido. Decimos que solo el derecho de propiedad da lugar a una división del contenido. En este caso, los propietarios pueden usar, gozar y disponer de una cosa. Usarla, utilizarla la cosa de acuerdo a su naturaleza. Gozar, recoger los frutos, ya sean naturales o civiles, como el capital. Y disponer la cosa, es decir, vender, regalarla o enajenarla. Como segunda hipótesis, tenemos la comunidad o indivisión. El derecho en su plenitud pertenece a varios sin división de su contenido. Cada uno puede disponer libremente de su derecho. En la comunidad puede recaer sobre una cosa singular o universal, y un principal derecho que da lugar a esta hipótesis se la llama derecho de propiedad. Tenemos también una comunidad de crédito que recibe el nombre de créditos o deudas divisibles. Es decir, si un grupo de personas tiene una deuda, el total de la deuda se lo pueden repartir por partes equitativas para poderla pagar. Como tercera hipótesis tenemos los derechos solidarios. Hablamos de que un mismo derecho puede pertenecer a varios sujetos y ninguno de ellos tiene derecho independiente a otro. En esta hipótesis se genera una institución llamada propiedad en mano común o propiedad colectiva. Y hablando de los deudores, a diferencia de la hipótesis anterior, el deudor solidario no sería deudor de una parte del crédito, es decir, que no se reparten, sino que es deudor del todo el crédito en conjunto. Y como cuarta y última hipótesis, tenemos la pluralidad de sujetos por partes materiales de una cosa. Y se habla de que una misma cosa puede pertenecer a varios sujetos por partes materiales. Y aquí nombramos la denominada propiedad horizontal, en la cual se ha recurrido para resolver graves problemas de vivienda. Esta hipótesis es importante porque se basa y contempla los derechos reales superpuestos y al mismo tiempo independientes, es decir, unen por conjunto un derecho autónomo y un derecho colectivo. Tomando por ejemplo un edificio, tenemos un derecho autónomo cuando estamos en nuestro apartamento o en nuestro piso, y a la vez compartimos un derecho colectivo tratándose de zonas comunes como escaleras, parque o un ascensor. Y a estos derechos a su vez se le pueden señalar fronteras materiales,